hemos compartido, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Hoy yo le pedí a Nicole que les informara que hoy vamos a tener clases virtuales, porque también ayer me informó la directora de carrera que, como ustedes han visto, falta todavía ambientar algunos eran departamentos, pues ahora están ambientando para hacer aulas, y me dijeron que aproximadamente con el arquitecto van a terminarlo el 17 de marzo, que va a emitir una nota oficial para tener una espera, ¿no? Entonces, estaba analizando aquello y vamos a tener entre clases virtuales y clases presenciales, ¿no? Hasta que por fin podamos ir a pasar clases allá y evitar también el laboratorio, ¿ya? Entonces, tengan paciencia, yo voy a coordinar con Nicole, con su representante también, para ver qué días ustedes tienen un poquito más de tiempo, ¿no? A partir de las 7 de la noche hasta las 8:30. Puede ser un viernes o puede ser un martes, dependiendo de la disponibilidad que ustedes tengan. Sin embargo, la próxima semana, el día martes, nosotros no vamos a pasar por el feriado. Tendríamos que pasar el día viernes. Esperemos que pueda tener la accesibilidad en la tarde, de 7 de la noche. Si no hay la accesibilidad, voy a coordinar con Nicole para igual hacerlo temprano. Las clases no dejar pendiente, ¿ya? Hasta que inicie. Pues eso quería comunicarles a ustedes, ¿no? Voy a compartir alguien me está escribiendo, no sé quién es. Tenemos entonces 2 prácticas pendientes para mí, que son la lectura de las etiquetas, ¿no? Que ya ustedes seguramente lo tienen en la tarea. ¿Alguien me escucha? ¿Me están escuchando o estoy hablando solito? ¿O está bien, o está mal mi audio? ¿Me escuchas? Sí, se escucha, licenciada. Sí, se escucha. Entonces, ustedes ya tienen las tareas designadas y nos falta hacer laboratorios de lo que vamos a también avanzar hoy día, que son las formas medicamentosas, ¿no? Como ustedes ven en esta imagen, hay todo tipo de farmacéuticas, ¿no? Y más o menos así va a ser siempre los parciales prácticos, ¿no? Determine dónde está la cápsula, dónde está el comprimido, dónde está el envase presurizado, dónde está la suspensión oral, la suspensión intravenosa, la suspensión dérmica, etcétera, la óptica, el colirio. Entonces, miren, es una gama de formas que tienen los medicamentos para hacer esto. Pero algo muy interesante que yo quiero que puedan ver eso y que vamos a ver también es que lo que no debe cambiar, porque el laboratorio así lo hizo, es la forma farmacéutica. Usted no puede decir esta suspensión oral que antes llamábamos los jarabes, la voy a administrar ahora por vía intramuscular. No puede hacer eso. Las formas farmacéuticas se mantienen como se han producido, porque lo que va a hacer usted es alterar la biodisponibilidad del medicamento. Recuerdo muy bien, yo tengo experiencia y lo que voy a contar son la experiencia que cada uno también debe tener, ¿no? Cuando me acuerdo que me caía, además de limpiarme con agua y jabón mi herida, ¿no? Mi mamita, lo que hacía ella era colocar
y vendían esto en el mercado, el sulfametoxazol, que era unos polvitos que se utilizaban para colocar las heridas. Entonces, ya ahora yo puedo discutir esa parte que hacía, ¿no? Empírica mi mamá, porque colocaba a la herida eso. Pero lo que sanaba no era eso, sino sanaba porque estaba curando la herida. Entonces, ese polvito, ahí van a haber medicamentos que se eliminan eh, en un tipo de vía de administración. Bueno, vamos a avanzar aquí. Pero miren, además de que observen que hay frasquitos, que hay suspensiones orales, que hay goteros, y que hay todo aquello, mira, suspensiones, etcétera, hay vasitos. Nosotros tenemos que saber las medidas, además, caseras y farmacéuticas que tenemos en el hospital y obviamente en nuestras casas, ¿no? ¿Por qué? Porque usted va a darle información al paciente. Si usted le dice tiene que administrar una cucharilla, esa tiene que usted medir su cucharilla del paciente, su cuchara del paciente, la cuchara del hospital, la cucharilla del hospital, ¿no? O mejor darle una jeringa donde va a ser mucho más exacta la administración. Seguiremos. Estos medicamentos, ¿no? También llamados formas farmacéuticas, también se llaman preparados farmacéuticas o presentaciones farmacéuticas en muchos casos, ¿ya? Tienen clasificaciones de acuerdo a las formas de cómo se han elaborado estos medicamentos. Y lo podemos agrupar en 4, que es lo que ustedes van a traer en la parte práctica, que son los sólidos, son los semisólidos, son los líquidos y son los gaseosos. Cuando hablamos de las formas farmacéuticas sólidas, hablamos de un compuesto que no solamente es el medicamento, sino para la conservación de ese medicamento tiene aditivos, ¿no? Entonces, tienen varias sustancias, tienen varias sustancias, ¿no? Que son mezcladas, otra vuelta están ingresando, ¿no? Entonces, que son mezcladas, son molidas, ¿no? Y tienen que ser homogéneas cuando hay esa mezcla. Estas sustancias sólidas se aplican externamente y pueden ser también internamente en el organismo. Estas sustancias que conservan, ¿no? Son aditivos y esto es importante de informarles, que hay personas que pueden ser alérgicos a estos conservantes, a estos emolientes, cuando hablamos de cremas, que pueden ser a esas sustancias que se están añadiendo al medicamento, pueden ser también alérgicos. Y a veces cuando el paciente tiene una reacción alérgica, dicen quitan el medicamento y dicen no, este paciente es alérgico al medicamento. Pero a veces hay alguien que dice cambiaremos de marca del medicamento y cambian de marca del medicamento y había sido porque han utilizado otro tipo de sustancias con menos conservantes y más sustancias puras. Entonces a veces no es el medicamento, sino son las sustancias que se añaden para que se homogeneicen ese medicamento. Entre ellos podemos encontrar en las formas farmacéuticas sólidas los polvos, que se encuentran en sobres, en bolsitas, que son pequeñas hojas de papel que encierran dosis de polvos medicamentosos envueltos en sobres y que se pueden suspender, que se pueden disolver para ser tomados, si es por la vía oral, ¿no? Entonces, ven ahí en la imagen, son polvos, ¿no? Y obviamente estos polvos son estériles, entonces necesitamos un envase, materiales.
de forma por lo menos limpia o no estéril, por lo menos limpia y estéril, ¿no? Esto para la gente adulta, pero cuando utilizamos envases para niños, esto no es así, porque todos los materiales tienen que estar hervidos, ¿no? Hervidos con ebullición y con una desinfección de alto nivel. Entonces, ¿qué lo hacen las mamás, ¿no? Las tetinas, todo eso lo hierven, ¿no? Además de lavar primero, lo hacen hervir. Otra forma farmacéutica sólida son las cápsulas, y estas cápsulas ya estamos empezando a ver las diferencias, ¿no? Las cápsulas tienen cubierta con gelatina, que dentro de estas cápsulas llenan la sustancia pueden ser con soluciones, sustancias sólidas, polvos o líquidas, ¿no? Y se administran por deglución, es decir, que no se deben partir. Se deben desintegrar y disolver en el tubo digestivo, es decir, en el estómago, ¿ya? Y ahí ustedes van a ver las enzimas, ¿no? Que vamos nosotros secretando desde la salival, ¿no? Ácido clorhídrico, las pancreasas, todo lo que está. Entonces, esto hace que proteja de todas esas enzimas para que lleve al estómago o a la primera porción del duodeno, del intestino delgado, que es el duodeno, para que sean absorbidos los medicamentos, porque ahí es donde hay mayor vellosidad en esa parte. ¿Cuál es el objetivo para que se utilice esto? El objetivo es evitar el sabor y el olor de los medicamentos. A veces nosotros cuando tratamos niños y cuando tratamos ancianos, siempre probamos el medicamento, ¿no? Probamos un poco el medicamento para saber con qué alimento, con qué jugo, con algo puede acompañarse para que pase ese sabor desagradable que tiene algunos medicamentos. Pero en este caso no podemos sacar de la cápsula la gelatina protectora. No podemos sacar. Así que esté por dentro el medicamento líquido, no podemos sacar. Esa es una cápsula que contiene una sustancia en polvo, grajeas o líquidas dentro de la cápsula. Este es un ejemplo y está ahí. Miren cómo puede ser. Pueden ser sólidas, hemos dicho. Ahí están. Aquí son las grajeas, ¿no? Chiquititas, son las bolitas. Blancas, líquidas, cápsulas amiláceas, con perlas gelatinosas, cilíndricas o duras, ovoideas o esféricas. Esto es importante también decir. ¿Por qué es importante tanta descripción de una forma farmacéutica que el enfermero o la enfermera debe conocer? Porque cuando el paciente tenga una reacción alérgica o el paciente haya tenido una intoxicación, que luego vamos a ver nosotros, tiene que conocer qué medicamento, de qué color ha tomado, cómo ha sido. Toda esa parte es importante en la descripción. Entonces, aquí está, como ustedes pueden ver. Tal vez ustedes el año pasado han dado la vitamina A, ¿no? Que tiene cápsulas, que es una cápsula prácticamente. La vitamina es una vitamina liposoluble. Entonces, o la vitamina D, ¿no? Que igual se contiene. Y algunos en un ejemplo de medicamentos que tengan estas grajitas chiquititas de colores, dentro están el omeprazol, que es un fármaco antiulceroso, que también hay una polita de verde. Bueno, dentro de estas continuamos viendo que también hemos visto los polvos, hemos visto las cápsulas, ahora vamos a ver la diferencia entre tabletas y grajeas. Las tabletas también tienen el nombre de comprimidos o pastillas. Pero más utilizamos una diferencia entre tabletas o comprimidos. Estas son formadas por medicamento que tiene azúcar y una goma arábica que aglutinan y adoptan la forma circular de este medicamento. En forma discoidea o prismática,
Las tabletas pueden ser bucales o sublinguales. ¿Qué es la diferencia de estas tabletas a diferencia de las cápsulas? En las cápsulas usted no puede partir, tiene que deglutir. Las tabletas no. Las tabletas, si tienen una ranura, una o dos ranuras, podemos partir la dosis de. Si tiene una dosis de 100 miligramos, usted parte, ¿no? Y va a tener 50 miligramos, pero si no tiene la ranura, es una tableta, pero no tiene ranura. Entonces, usted no podría partir, porque no estaría teniendo partes desiguales y dosificaciones inexactas. Entonces, solo cuando tienen las ranuras se pueden partir. Estas son las tabletas o comprimidos. ¿Ya? Las grajeas. Las grajeas, ¿no? Si bien son tabletas, pero son cubiertas por una capa de azúcar, que dan lugar al sabor y protegen de la humedad. Por ejemplo, hay vitaminas que tienen una capa de azúcar y es la gran diferencia, porque igual si tienen una cáscara o su capa tiene azúcar, entonces ya es una grajea. Pero igual, hay unas que no tienen remoración, entonces no se pueden partir la dosis. ¿Ya? Vamos a ver aquí que además hemos dicho que las tabletas se pueden administrar por vía oral, se tiene que ingresar por toda la vía, boca, faringe, esófago, y llega al estómago, intestino delgado, pero también podemos utilizar estas tabletas porque son grandes, algunas son chiquitas, y a veces hay chiquitas, planas, que pueden utilizar por las vías sublinguales, o sea, por debajo de la lengua. Entonces, ustedes van a ver, según la anatomía, en qué lugares del cuerpo son los que mayormente tienen mayor irrigación. Se puede administrar medicamentos y se puede tener un efecto rápido del medicamento. En este caso, hay tabletas que si tienen la biodisponibilidad de poder administrarse por la vía sublingual, entonces estos tabletitas van a tener un efecto rápido. Hay ejemplos que utilizamos en la práctica clínica, por ejemplo, en pacientes hipertensos, cuando tiene una crisis hipertensiva de 210, 120 milímetros de mercurio el paciente, pero es una crisis hipertensiva, entonces necesitamos un medicamento que ya le pueda bajar la presión, y a veces no tenemos una vía central, una vía periférica, permeable, entonces utilizamos una vía sublingual para poder tener un efecto rápido, ¿no? Pero lo importante es que debajo de la lengua no tenga irritaciones, lesiones, no esté con hongos, etcétera. Entonces, tengo una mucosa oral íntegra. Si tuviera algún tipo de problemas, entonces está contraindicado, ¿no? Creo que lo que vamos a hacer es lesionar. Voy a incorporar a alguien más que entra. Alguien más está entrando, creo. Alguien. Ros Márquez. Ros Márquez. Te escuchamos, Ros Márquez. Hola. Perdón, sí. ¿Tienes un error con la pantalla? Ya, no te preocupes. Entonces, algunos medicamentos se fabrican con una cubierta entérica, ¿no es cierto? Y si la cubierta entérica es dulce, pues estamos hablando de una grajea, ¿ya? Pero no solamente es para tener un buen sabor, sino también esto ayuda, al igual que un poquito de la cápsula, para evitar la degradación del jugo gástrico o el efecto irritante de fármacos. Cuando hablamos de jugos gástricos, vamos a hablar mucho nosotros en farmacocinética y especialmente en farmacocinética, que estos jugos gástricos tienen un pH a veces muy bajo. Ustedes saben que el ácido clorhídrico tiene un pH de 5, de 4.5, 5. Entonces realmente es muy ácido. Es como si estuvieran ustedes teniendo un limón demasiado cítrico, demasiado agrio. ¿Qué es lo que hace, no es cierto? Degrada el tejido. Entonces, por eso es que utilizan esta cubierta entérica. También
este tipo de medicamentos. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, te entendí. Sí, licenciada. Estas tabletas, estos comprimidos, entonces hemos dicho que no solamente se pueden administrar por vía oral o por vía sublingual, también algunos son preparados especialmente, ¿no?, para que se vayan liberando, tengan una liberación prolongada o de acción sostenida. Ya cuando yo les pregunte, vamos al laboratorio, esta tableta es de acción, ¿no?, de liberación prolongada y de acción. Son cápsulas o tabletas que se preparan para que liberen la droga activa lentamente en el tubo digestivo, con el fin de mantener una concentración eficaz y uniforme en la sangre y tejido durante 8 a 12 horas con una sola forma de medicamento. Creo que es fácil de entender que ese medicamento, una vez que vaya al tubo digestivo, ¿no es cierto?, se libere poco a poco el medicamento. Seguramente por todas las capas que van a ayudar a proteger de no degradación rápida, que van a ser más compactas, de otro tipo de aditivos que se van a fabricar. Eso es fácil de entender. Lo que no quiero que haya una complicación en entender es que cuando nosotros veamos la vida media de los medicamentos, cada medicamento tiene un tipo de vida media, la mitad de un efecto, un tiempo de efecto. Eso es otra cosa. Y esta cosa es una liberación de a poco. ¿Ya? Las pastillas, ¿no? Las pastillas no tienen una capa pues solamente sólida de azúcar, sino está mezclado el fármaco con el azúcar. Está mezclado el fármaco con el azúcar, que son destinadas a disolverse lentamente en la boca. Creo que ustedes, ¿quién no ha tomado, y si no, cómprense las grajeas y las pastillas de las de vitamina C? Que, ¿no es cierto?, hasta como dulces chupando. Es un ejemplo clásico es ese, porque ahí, si bien siente algo el medicamento, pero es agradable, ¿no? Y vamos a ver, entonces vamos a la parte práctica, lo que no es agradable. Otras sustancias que son semisólidas, alguien está levantando la mano, creo. Tatiana. Licenciada, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las pastillas? Mencionó que están envueltas con azúcar y las grajeas. Muy bien. Claro que sí, lo voy a puntualizar mejor. Las pastillas, ¿no ve?, son una mezcla de medicamento y azúcar en toda esa tableta. Es un tipo de tableta, pero es una pastilla porque está mezclado con el azúcar y el medicamento. Usted lo chupa, lo absorbe y siente el azúcar hasta que se degrade el medicamento en su paladar. Sin embargo, ¿no?, me decía con las tabletas, ¿o con cuál me decía? Las grajeas. Con las grajeas solamente tiene una capa de azúcar alrededor. Ejemplo, no sé si ustedes han comido los famosos, en mi época, los chubis chubis, que dentro tienen chocolate. Y encima está esa capa de azúcar. ¿Sí? ¿Alguien? Licenciada, entonces la diferencia sería el medicamento. No, es que en los dos está el medicamento, solamente que en la pastilla está mezclado el medicamento con el azúcar y usted puede sentir el azúcar, ese sabor agradable hasta el final cuando se disuelve en su paladar. En las grajeas tiene una capa solamente de azúcar y adentro está el medicamento, que es de mal sabor.
¿Se pudo entender más o menos con los ejemplos? Sí. Las grajeas tienen el azúcar por encima, dentro ya no se mantiene el sabor, en cambio las pastillas sí se mantiene el sabor. Las pastillas, sí, puede ser la diferencia, ¿no? Quiero que por eso puedan imaginarse que están en este momento terminando de disolver, tomar, todos creo que han tomado una vitamina C o no han tomado. En la práctica vamos a hacer eso. Y vamos a traer todos una grajea. Y tiene una cubierta, como los chubis, es algo, usted mastica y ¡clac! ¿No es cierto? Tiene que atravesar esa capa para ingresar al medicamento, que es de mal sabor, ¿no? Y por eso las pastillas se toman, no se mastican, como las grajeas no se mastican, sino se ingieren por deglución, pero las pastillas se pueden saborear, ¿no? ¿Ya? A ver, está levantando Mamani Dam, dice. Dam. Mamani. Buenos días, licenciada. Disculpe una pregunta. ¿Se podría considerar entonces una grajea que puede ser el Tosalco? ¿O en dónde entraría más o menos eso? ¿En qué ejemplo de medicamento? En vitaminas. Hay vitaminas que necesitan absorberse. Una vitamina D a veces tiene una grajea, ¿no? Una vitamina D y que se toma y se diluye, no se mastica. El Tosalco, por eso vamos a traer en la práctica todos estos medicamentos, vamos a encontrar y vamos a probar algunos de ellos, ¿no? Sí, puede ser, no he probado el Tosalcos, pero si usted lo trae en la práctica sería interesante para ver si es realmente lo que no sé, no conozco el Tosalcos, pero lo puede traer. ¿Ya? Ya está. Muchas gracias, Lisa, por la aclaración. Cecilia Retamoso. Sí, licenciada, buenos días. En resumen, la diferencia entre lo que es la cubierta de una pastilla vendría a ser para evitar, creo que es que lo dijo, para evitar que el mal sabor al introducir en la boca el medicamento. En cambio, las otras, como las vitaminas y que necesitamos chupar constantemente, el azúcar vendría a ser por lo mismo, para evitar el mal sabor al paciente y que no le desagrade, ¿verdad? Sí. Exacto. Esa sería la diferencia entre la grajea y la pastilla, ¿no? La pastilla, porque la pastilla usted va a sentir, usted puede disolver en su boca el medicamento y sentir el buen sabor. Y el medicamento no se ha inactivado nada con las enzimas. La grajea tiene la capa de azúcar. Cuando ingresa a la boca ya empieza pues un poquito a disolverse, pero tiene que tomar agua, pero tiene que hacer pasar. No puede masticar y chupar, por ejemplo. No puede con una grajea. Exacto. Gracias, Rick. Buena también las diferencias. Bueno. Esto ya hemos pasado, aquí estamos. Y aquí estamos nosotros en las formas también. Algunos colocan estas formas farmacéuticas semisólidas, ¿no? Pero yo lo voy a colocar en las sólidas, que son los supositorios. Los supositorios, ¿no? Son preparados de forma cónica, se ablanda y disuelve a temperatura del cuerpo, ¿no? Estos son en forma de bala o en forma de ovoides, ¿no? Si es un supositorio rectal, es una forma de bala, ahí está en el envase, miren cómo está. Y esto no se utiliza, esta aplicación no solamente es así, ¿no? Tiene que utilizar guantes, tiene que además traer un papel higiénico porque va a ingresar a nivel rectal y además tiene que mantener una posición. Mire cómo dice esto, ¿no? En este artículo que hemos sacado, que empuje el supositorio lentamente dentro del recto de manera que esté suficientemente profundo para no volver a salir. Pero miren cómo está
está en una posición. ¿Qué posición está? ¿Qué está el paciente? ¿Alguien? Es una posición SIMS, ¿no? SIMS derecho o SIMS izquierdo. En este caso sería el derecho. Y miren cómo está la pierna izquierda flexionada, ¿no? Aquí en este momento el paciente se está colocando, obviamente que es una imagen no real, porque el paciente tiene que también tener guantes para colocarse él, y si no, usted tiene que colocar, abrir el glúteo, y este medicamento se coloca con vaselina, y en forma rotatoria, muy lentamente, puede ser ingresar, y después ya en fundamentos van a decir cuánto tiempo van a sujetar, glúteo contra glúteo, un ratito, para que no pueda salirse el medicamento. Y generalmente estos medicamentos necesitan que el paciente se encuentre en reposo más de una hora, ¿no? Este es un ejemplo de una vía, un supositorio rectal. Pero cuando el supositorio es vaginal, se llaman óvulos vaginales. Y el paciente generalmente los medicamentos lo utiliza en la administración en las noches y no en el día, porque el medicamento tiene que hacer efecto durante todo el cuello, tiene que llegar hasta el cuello uterino, ¿no? Y eso se va a lograr solamente se va a disolver en un tiempo más de 4 horas que tiene que hacer efecto el medicamento. Y además el paciente no tiene que tener la regla menstrual, van a haber varios requisitos para el paciente para ese medicamento, no tiene que tener relaciones sexuales durante un tiempo, etcétera, varios requisitos, ¿no? Esa es la diferencia entre un supositorio rectal y un supositorio vaginal, también llamado OVO. Yo les estoy, bueno, en la parte de farmacología, cuando hemos visto las competencias con la licencia, trabajamos mucho más con la licencia Guayani, ¿no? Entonces, ella les va a dar cómo administrar. Yo les voy a dar qué es lo que tiene ese medicamento, ¿no? ¿Dónde va a ser su efecto? Nada más, ¿no? Esa es la diferencia que hacemos nosotros con fundamentos. Y allí están los óvulos, también es hecho que se llaman supositorios vaginales, son en forma ovoidea y además como son, deben ser disueltos de acuerdo a la temperatura, ¿no es cierto? Entonces tienen glicerina, tienen gelatina, tienen otros aditivos como es el polietilenglicol. Y miren cómo ya no son en forma de balas, son en forma de óvulos, ovoides, por eso es forma. Igual necesitamos varios, o sea, como en fundamentos van a ver, ¿no? Cómo tiene que ser la higiene, de adelante hacia atrás, qué soluciones utilizan, a qué concentraciones utilizan, guantes también podemos utilizar. Los dediles, si bien no son estériles, siempre yo en el hospital hago que se desinfecten con la higiene de manos, con los pasos de higiene de manos. Esto es. Y aunque no crean, eso se aplica, ¿no? En cada actividad que vamos a hacer van a ver que se va a aplicar. Ya no está haciendo usted la higiene de manos, ¿no? Ya no está haciendo. Y eso es un hábito que se va a crear, ¿no? Olvídense las mujeres que vamos, especialmente las damas que vamos a estar en prácticas de pintarse las uñas, de tener uñas grandes. No tenemos en la enfermería, a no ser que haya una actividad social, pero al día siguiente usted tiene que pintarse porque pues vamos a ver lo grave que causa el estar con estas uñas pintadas y todo, ¿no? Ya. Eso hemos visto en cuanto a las formas sólidas, ¿ya? Vamos a irnos a ver las formas medicamentosas semisólidas o de suspensiones. ¿Quién no conoce una pomada? Pero la pomada es una suspensión en la que los medicamentos se mezclan igual con una base de vaselina. Hay otras bases como la lanolina, otras sustancias grasas, ¿no? Aquí está el famoso mentizán de nuestro medio. Pero hay otro tipo de pomada también que tenemos en envases, no solamente diferentes tipos de envases. Estos componentes
con uno o varios, o sea, se pueden mezclar el medicamento con uno o varios componentes activos o excipientes o bases que les da la masa y la consistencia. Esta base es de 4 clases, ¿no? Pueden ser, si es oleaginosa, entonces se ha mezclado con la vaselina. Si es absorbente, se ha mezclado con la lanolina y es emulsiva con las cremas o con el polietilglicol. Cuando ustedes me dicen, ¿qué cremas de manos utilizan ustedes? Vamos a ver, ¿no? Es una diferente ver un tipo de crema que una pomada. La pomada ya tiene un medicamento que puede utilizar este tipo de sustancias para la aplicación. Y aquí vamos a ver las cremas. Las cremas son emulsiones líquidas, viscosas o semisólidas, que son una mezcla de aceite en agua y agua en aceite. Esta agente emulsionante tensioactiva y emulgente. ¿Qué significa tensioactiva? Que se va a mantener más tiempo como protección. Tiene que ser emulsionante porque usted va a percibir que hidrata, pero las cremas no hidratan. Las cremas pueden tener más contenido de una sustancia grasa de menos emulsión o mayor emulsión. Una crema lechuga, por ejemplo, que tenemos nosotros en lo popular, tiene más grasa, ¿no? Pero una crema Nivea tiene más un agente emulsionante, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una pomada, que sí es una sustancia medicamentosa con mucha grasa, envases de grasa, pero aquí es ya incorporamos agua, ¿no? Y un agente emulsionante, más emulsionante en las cremas. Las pastas, ¿no? Son pomadas que tienen el 50% de su peso en polvo insolubles y se absorben en las secreciones cutáneas. Se aplican con espátulas, se secan y quedan rígidas. Por ejemplo, la pasta del óxido de zinc, la pasta dental. Creo que todos podemos en este momento imaginarnos una pasta dental que no es una crema, ¿no es cierto? No es una crema, no es una pomada, es una pasta porque se sienten esos gránulos de polvo que se van utilizando para lavarse los dientes y luego que tienen que eliminarse. Otra pasta que utilizamos mucho en la práctica clínica es el óxido de zinc, que utilizamos para las dermatitis de la piel, producidos por pañales, por fricciones en las camas, fricciones de la ropa. Entonces utilizamos estos, ¿no? O cuando el paciente tiene una deposiciones líquidas frecuentes, entonces hay un daño de toda la mucosa rectal. Entonces utilizamos estas pastas para como protección. Y van a ver que es como el payaso, ¿no ve? Se pinta y no se despinta, se pega, entonces mantiene protegido ese, ¿no? Pero vamos a ir ahora a otro tipo de aceites. Vamos a ver cómo utilizamos en estos pacientes. Los geles o las jaleas, suspensiones pequeñas de partículas inorgánicas en un líquido, grandes moléculas interpenetradas en un líquido cuyo medio de dispersión es el agua con aplicación externa. Es increíble como ustedes pueden ver en estas soluciones como espacios vacíos, ¿no? Y un ejemplo es los que utilizan gel para cabello, van a haber espacios vacíos de aire. Entonces no es una solución totalmente uniforme, sino es que ya hay dispersión de agua y en toda la solución, ¿no? En estos geles o jaleas. Los emplastos, ¿no?, que podemos utilizar, se utilizan de modo de apósitos en la piel.
Entonces, por ejemplo, en esta imagen van a ver un rectángulo que dentro de este se encuentra un medicamento, ¿no? Y que cuando se saca, esa como una tela adhesiva y se coloca en el paciente, pues, lo que hace es liberar de a poco ese medicamento por vía de la piel. No se olviden que todo nuestro cuerpo, la piel, si bien es un órgano protector, también absorbe, es decir, ¿no? Es un órgano que sí se puede absorber el medicamento. Por eso utilizamos guantes para la administración de los medicamentos. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo importante que vamos a ver nosotros en la práctica cuando hablamos de las formas farmacéuticas semisólidas, con las cremas, con las pastas? ¿Qué hay cremas o qué hay pastas? Una pasta es imposible que usted friccione una pasta, porque es un polvo granulado. Y luego, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Que solamente aplicar. Pero si hablamos, por ejemplo, de una crema, hay cremas que sí se pueden friccionar, ¿no? Y se friccionan, ¿no? Se generan calor para que la piel vaya absorbiendo ese medicamento. Pero hay medicamentos también, que por eso es importante leer la etiqueta del medicamento, que no se debe friccionar, que solo se debe aplicar. Eso es algo muy interesante, pero eso no es en todos los medicamentos, no es en todas las cremas, es en algún tipo de medicamento. Ejemplo, un analgésico o antiinflamatorio no esteroideo como un diclofenaco, que se encuentra en crema, se puede aplicar y puede friccionar. Mamá, friccioname aquí, por favor, o me he caído, me he lastimado, pero si este medicamento se ha sinergizado con una heparina sólica, es decir, que tiene un nombre comercial que se llama Bufo, por ejemplo, que no estoy acordando, no solamente una persona de crema tiene un anticoagulante, entonces el medicamento no se funciona, solo se aplica. Entonces depende de qué medicamentos podamos utilizar, haciendo que cuál esté usando. ¿Ya? Por eso va a ser rico nuestra práctica cuando ustedes traigan medicamentos, probemos los medicamentos, sientan esto. Una cosa es la parte teórica y otra es en las formas farmacéuticas líquidas, vamos a ver ahí que hay las soluciones, están los jarabes, las infusiones, los polímeros. Cuando hablamos de soluciones, ¿no?, que son preparados líquidos donde la sustancia activa está disuelta en agua y son de uso externo o interno. Cuando hablamos de soluciones externas, de soluciones para ingerir, como la digestión, hablamos de soluciones, por ejemplo, ahí vamos a hablar de preparados ya como solución misma con agua, diluidos, y hablamos de jarabes, pero cuando hablamos de jarabes hablamos de suspensiones de mucho más porcentaje, súper dulce, un jarabe súper dulce. Entonces, ustedes saben, así ha nacido la Coca-Cola, ¿no?, como un jarabe lactoso. Y ha nacido en esa, por eso es importante conocer los museos. Cuando en la farmacia, creo que se llama la farmacia Marqués de la Plaza Murillo, donde ha nacido Iván. Y miren, hasta tanta plata, los inversores, que han nacido ahí para todos, y eso le han pagado Coca-Cola en la es una marca internacional de ingresos muy elevados. Es así, de una gran cantidad de azúcar, ¿no? Realmente está ahí en. Entonces, ahí sí se llama un jarabe, pero no todos son jarabes. Ahí sí, y una gran, miren, 64%. Y las infusiones son soluciones acuosas cuyo principio activo son extraídos vegetales, ¿no? Van a ver ustedes, siempre digo, hay
mates que si usted coloca mucho tiempo en su tacita, mucho tiempo ese mate, ya se ha extraído, o sea, ya no se siente el sabor de mate. Pero hay sustancias que tienen principios activos que deben mantenerse más tiempo ese medicamento y se deben tomar juntos. Y los colirios, que son soluciones acuosas, estériles de uso oftálmico. Los colirios solamente se llaman cuando son oftálmicos, ¿no? Son soluciones estériles oftálmicas. Seguiremos yendo a las líquidas para poder ver la diferencia y entender. Aquí vamos a ver, por ejemplo, los elixires. Muy poco utilizados, ¿no? Es el principio activo que está en un vehículo hidroalcohólico, ¿no? Un elixir que tenemos nosotros y que a veces dicen vamos a curarnos el chaqui es el té con té, ¿no? Es un tipo de elixir en nuestro medio. Ya no usamos mucho, ¿no? Las emulsiones, ¿no? Son formas medicamentosas de aspecto lechoso o cremoso. Eso vemos generalmente como los antiácidos, cuando no comemos muchas comidas copiosas, ahora que vamos a ir en el carnaval, vamos a comer muy bien, vamos a compartir con la familia, comemos mucho, entonces utilizamos como antiácidos como leches, ¿no? Son estas emulsiones y que van a evitar la acidez, a evitar que haya un reflujo gastroesofágico. Las suspensiones, que son preparados líquidos de aspecto turbio, pueden ser lechoso también, las suspensiones orales. Si es muy densa se denomina magma o leche, y si son pequeñas las partículas están hidratadas en gel, pues también suspensiones, ¿no? Las que conocemos común son las suspensiones orales, que son envases que tienen el medicamento en polvo y que tienen que disolverse, o con la solución que le dan, o con un agua estéril o hervida, ¿no? Dependiendo a lo que se requiere. Y las gotas, ¿no? Las gotas son soluciones de medicamentos preparadas para administrar en pequeñas cantidades, principalmente las glucosas, ¿no? Las gotas orales, las gotas ópticas, que son para el oído. Entonces podemos utilizar. Otras soluciones son los inyectables o ampollas, que son soluciones de suspensión, ¿no? De suspensión o emulsiones estériles. Tiene varios principios activos en un vehículo acuoso o oleoso y se administran por vía parenteral. A ver, son soluciones de suspensión, emulsiones estériles, significan que estas ampollas pueden tener varios tipos de cantidades, van a tener varios tipos de envases, algunos como en este caso, como están viendo, son envases que van a ser opacos, porque van a tener que protegerse contra la luz, ¿no? No solamente lo solar, sino la luz del ambiente que inactivan el medicamento. Entonces, estos medicamentos no son bebibles. Estas ampollas inyectables, como dice, inyectables no son bebibles, ¿no? También se debe respetar la biodisponibilidad por la que han sido creadas. Por ejemplo, algunas son creadas solamente para vía intramuscular, otro dice ahí, ¿no? Vía intramuscular e intravenoso, ¿no? No puede usted colocar subcutáneo por ahí. Entonces, estas soluciones sí deben ser administradas de forma estéril, con una jeringa estéril. Y por la vía parenteral, que vamos a conocer eso, qué significa una vía parenteral, una vía enteral o no parenteral. Y vamos a ver nosotros los recipientes, los famosos frascos de medicamentos que llamamos, que son los viales, ¿no? Que son recipientes estériles que contienen un fármaco, habitualmente en forma de polvo seco liofilizado. Para su administración se debe preparar en solución con un líquido. Ahí está, ¿no? Y en este caso, por ejemplo,
este medicamento hay dosis únicas y dosis multidosis. ¿Por qué es importante que ustedes van a conocer también la práctica, la parte de dosis, unidosis y multidosis? Porque en un paciente que tiene VIH, un paciente que tiene hepatitis B o C, no pueden utilizar una multidosis, obviamente. Entonces, este es un frasco, o es un ejemplo de frascos que van a tener diferentes tipos de envases, pero son viales. Las lociones, que también son preparados líquidos, es la aplicación externa. Eso no podemos ingresar a la vía parenteral, sino esto es una preparación externa, ¿no? De fricción. Bueno, vamos a ver ahora las formas medicamentosas gaseosas. Si son gaseosas, ¿dónde debe producir su efecto? Es en la vía respiratoria, ¿ya? Que es más rápido que la vía oral. También es rápida, ¿no? La vía pulmonar. Ahí vamos a tener los gases presurizados, los inhaladores, los aerosoles que vamos a ver nosotros. Los que también van a tener la práctica. Por ejemplo, un gas presurizado es el oxígeno nitroso como un anestésico, ¿no? El oxígeno es considerado como un medicamento, ¿no? Porque es un gas. Y es por eso que vamos a ver nosotros cuáles son las complicaciones de colocar un paciente que sature 100%, bueno, nuestro medio sature un 85%, 90% normal, y que usted le coloque oxígeno. Sí tiene complicaciones graves a nivel neurológico, y que no necesita oxígeno. Y es que no el paciente solo va a estar con 3 litros o 4 litros todo el momento que esté internado, eso hay que valorar. Porque usted tiene que, nos llamamos, bajar la concentración, y luego ya no utilizar el oxígeno. Y el óxido nitroso es otro ejemplo de un gas, pero para anestesia. Pero hay varios tipos para anestesia, ¿no? Igual, ¿no? Cuando llevamos agentes anestésicos, vamos a ver que deprimen todo el sistema nervioso central y hay que tener muchísimo cuidado con estos gases. Y ahí, pues, están en la parte de quirófanos los anestesiólogos, ¿no? Que se encargan de solamente ver cómo se encuentra el paciente estable en el periodo que está operándose el paciente. Los inhaladores son soluciones de fármacos que se administran por nebulizaciones. Y la nebulización, pues, son partículas que se van generando de estos líquidos o mezcla de estos medicamentos. Los aerosoles son dispersiones muy finas contenidas en un envase presurizado. Son dispersiones muy finas que son contenidas en un envase presurizado. Ahí está.